gracias a Pedro por estas palabras que nos ha dedicado. Como dijo antes, esto es una reunión de amigos, me parece, muchas caras conocidas. Y efectivamente, yo me considero un amigo de Pedro desde hace muchísimo tiempo. Y también, es verdad, llevamos tiempo colaborando en el profesional y el apoyo y patrocinio. Yo pensé que cuando Pedro había colgado la ropa en Simi, se iba a quedar liberado. Y bueno, ya tenemos ahí un apoyo que no vamos a necesitar hacer y tal. Y un día me aparece con una historia de que su hijo se aprobaba no sé qué. Hay posibilidad de que no apruebe. Bueno, al final el chaval aprobó y pues no, la ves ahí. Empezó con el CAR, como dijo Miguel, pues empezó en España, Portugal, pues se metieron en este prototipo y ahí estamos. Yo pensé que ya lo había librado de Castellón, pero no, aunque de ahí, y parece que es bueno además, o sea que a ver si acompañan la suerte y los éxitos y bueno, y podemos seguir viéndonos en reuniones como esta para celebrar este puesto y más allá. Gracias a todos por estar aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy Fausto, representante de la empresa Fausto de Lisboa. Soy amigo del amigo Pedro y nada, daros las gracias por la acogida que nos habéis dado aquí en Santiago y nos hacía mucha ilusión venir. Lo que sí os pido es que apoyéis a este piloto, que tenéis un gran piloto en esta ciudad. Es la comidilla en todos los circuitos que vamos. Tan solo tiene 19 años y se fijan pilotos de 30, 40 años y los está metiendo una zurra que no os podéis imaginar. Por eso nosotros le apoyamos como buenamente podemos a pesar de la crisis que tenemos. Seguiremos apoyando este año y ojalá que este año pueda correr el europeo, el campeonato ibérico y nada más. Soy hombre de pocas palabras, pero tenéis un gran piloto en esta ciudad. Por favor, apoyadlo. Ahora, si os parece, los miembros del equipo nos van a dar alguna pequeña explicación, unos matices simplemente de los apartados en los que trabaja cada uno. Entonces, es un prototipo porque los turismos prácticamente los conocemos todos, prácticamente todos tenemos coche, pero esto es algo novedoso y que en principio al público convencional no resulta demasiado familiar. Entonces, en principio, ¿qué puedes contarnos que le explica con que corre Pedro? Bueno, pues en principio es un chasis pura con un motor de moto de 6.000 en concreto K8, modelo 2008 con 15 cúbicos, aproximadamente de 170 caballos y bueno, la estructura como se ve es todo de fibra y aluminio. El motor del coche es muy rápido, con unos ligeros, un coche que pesa alrededor de unos 450 kilos, podéis imaginar, por 180 caballos, 150 kilos, hace que la gente muy grande. Están sobre 3 por 7 por ahí, de los 100. Y bueno, con unos neumáticos como se lleva, es decir, pues tiene nada más. Los módicos es más rápido que el de Pedro Luis en su nacional. Sí, no podemos tener mucho presupuesto. Sí, presupuesto no podemos optar mucho más. Este año se nos ha acabado un campeonato, simplemente por eso, por falta de presupuesto. Como hubiéramos tenido un motor de recambio en Cataluña, estoy seguro que tenemos el campeonato ganado. El presupuesto estoy seguro que va a quedar solucionado esta tarde cuando nos vayamos de aquí a las 8. Josécho fue asistencia de Pedro hace ya 20 años, es decir, es ya no histórico, es más que histórico. Eso ya me pasa en ese sentido de mercado. Pero pues gustaría que nos contara un poco qué es lo que ve en este coche, sobre todo lo que diferencia a los turismos con los que tú trabajas. Bueno, este es un monoplaza, es un vehículo de circuitos, de montañas, en su montaña, bueno, la diferencia es carrocería de fibra, no lleva, bueno, la mayor parte de las historias que llevábamos tipo entero, no tiene nada que ver con eso. Es un coche más o menos competitivo que aquellos con los que
circuitos por ahí. Porque con el corrido de Torreón, como tú dices, también era igual. La diferencia es que probablemente sea más competitivo el junior que el senior. Eso sí que va a haber diferencia. Vamos a hablar con Javier. Javier es una persona importante en todo esto porque trayéndonos también a Pedro Luis Senior, que entonces hablar de un ingeniero de la ciencia ficción, hoy en día ser un ingeniero o un equipo es imposible estar. Entonces, Javier, como ingeniero del equipo, ¿qué nos puedes contar tú de la labor de un ingeniero o un prototipo de estas características? Bueno, buenas tardes a todos. Pues la labor de ingeniero, más que nada, es como pasar de jugar un partido para champion con amigos a jugar ya profesionalmente en segunda vez en la división. En sí es un ingeniero, todas las pequeñas piezas que tiene el prototipo para tener el máximo rendimiento posible y sacarle todo el jugo al coche. Aún así que es un coche muy competitivo, tiene sus historias como para obtener un poquito más. Y ese poquito más hay que ya sacarse sus números, sus datos, y ahí está el gran tema. Ahí está mi trabajo, sí, es como intentar hacer que todos los engranajes del coche para intentar sacar, por ejemplo, de lado a uno y entrenado en un circuito puede ser casi 2 segundos, que es casi una vida del circuito. Por lo tanto, conseguir un relaje óptimo para cada coche, en cada circuito, en cada situación, es totalmente fundamental a la hora de conseguir una buena práctica. Aunque el ingeniero tenga poco que hacer con el piloto, que es algo enseñarle a mejorar algunas cuestiones, ¿en tu experiencia como ingeniero te has encontrado con pilotos del talento y la capacidad de hacer cosas que tienen de Luis? Mira, te voy a ser sincero, desde que estuve en GTA, en el equipo de S3, tuve la suerte o la oportunidad de ver a grandes pilotos como puede ser Mario Villa, que todos sabemos cómo es contrato, que es el sustituto de Fernando, también con Carmen Llorá. Perdón, Fernando. Alonso. Sí, Alonso. Tuve también la oportunidad de competir contra él este año en la clase de montaña y fui ingeniero suplente de Carmen Llorá y la verdad, técnicamente, aquí el chico Pedro Luis me ha sorprendido bastante porque es técnicamente muy rápido. Aparte de un par de detalles, un par de cosas, es casi de un nivel casi de Europa muy alto, nivel de 3. Por lo tanto, comparando a Carmen Llorá o incluso Javier Villa, podría estar totalmente a ese nivel, sin lugar a dudas. Aquí el problema va a ser regular el ego del chico cuando lo sacamos. Tú participas también en la parte mecánica, vas a echar una mano en otros aspectos pecuniarios, probablemente. De la parte mecánica, de los temas y las experiencias que has tenido en los circuitos, ¿qué camino crees que puede tomar y qué vehículo podría ser el ideal para que Pedro Luis siguiese contigo? Hombre, no lo sé, ahora mismo con la capacidad de pilotaje que tiene Pedro Luis, yo creo que si se montan un tipo de vehículo iría demasiado rápido. Para ahí es igual que un prototipo, un F3, cualquier tipo de coche, incluso el león que tiene su padre, pues si no que le quite lisas, seguro que va rápido también. El problema es, volvemos a lo mismo, presupuesto para poder hacer un campeonato superior para que él pueda demostrar todo el rendimiento que puede hacer. Entonces, bueno, una faceta que tiene y ojalá lo pudiéramos llegar a hacer algo de eso. Esa es la autoestima baja que va a ser padre, me parece. Pero Luis, estamos diciendo todos que es buenísimo, lo hace realmente, lo hace de maravilla, todo va perfecto. Pero hemos estado viendo carreras todos, hace unos minutos hemos visto un vídeo en el que hay coches que te pasan literalmente por encima a nivel mecánico. ¿Qué haces tú para ser capaz de superar esa diferencia mecánica y la de pilotos más experimentados en los vehículos? Pues yo hago sencillo, desde por ejemplo, me pongo a rodar y voy buscando las frenadas y con la carrera voy lo más seguro posible. Bueno, como tú dices, hay los superiores y bueno, en la recta pues nos pasa y intentamos haciendo las curvas y se va más lento. O sea que hablando con Jesús Chanel de cómo se gestionan las empresas hoy en día en momentos de crisis, pues algo muy parecido. Cuando todo era recto y vamos todos como balas, pero cuando llegan las curvas, ser capaz de frenar y acelerar en el momento justo parece que es lo que marca la diferencia. ¿Tú crees que realmente vamos a ser capaces entre todos los que estamos aquí, alguno más hasta afuera, nos deben montar un proyecto interesante para hacer cosas en Europa? Hombre, pues la verdad es que sería muy interesante y daría solución. Bueno,
estamos seguros todos que carrera a carrera se van a pasar cosas importantes. Si hay, bueno, tanto los compañeros de la prensa, alguno ahora seguro se ha tenido ahí, pues están celebrando ahora mismo un rally aquí en Santiago y probablemente la primera de tiempo que se ha hecho también de irse. Si alguien entre el público o la prensa quiere hacer alguna pregunta, pues que hable ahora para que haya la serie, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar a Pedro Luis, al equipo, a los patrocinadores? ¿Algún patrocinador? Probablemente se hubieran llamado a Pedro antes, al oír que llamó al teléfono que era un patrocinador interesado en el proyecto el año que viene. Pedro hizo mal el poder. Compañeros de la prensa, ¿alguna pregunta? Pasamos a la croqueta directamente. Con una despedida, pues Pedro Luis querrá decir las palabras para despedir. Agradecer de parte de todos los del equipo tanto vuestra presencia como el apoyo y el ánimo, sobre todo las palabras que habéis dirigido a Pedro Luis. Pedro, después de haber ganado la PlayStation, yo creo que ese fue el inicio, de ahí fue la raíz de que vayas a llegar tan lejos, por lo cual cuando sea tan brillante con estos pilotos de los que nos hablaban, ¿te acuerdas de una pasta o algo? Vale, otra vez. Bueno, nada más. Sí, nada, de lo que os había dicho antes, agradeceros a todos el que veis. Aquí me ha hecho mucha ilusión ver a muchas caras que hace tiempo que no veía, a otras caras nuevas, porque quiere decir que es un deporte que tira un poquito. Y quiero deciros también una cosa, que todos los que veis ahí, Juan, Josécho, Dani, Joaquín, son auténticos fenómenos en lo suyo, tanto en preparación y en mantenimiento de vehículos, y yo hay veces que quedo sorprendido con la capacidad de ingenio de ellos para solventar los problemas que se nos van presentando carrera a carrera y que